Bien, estudiantes del Grupo Pascal, tengan ustedes un buen día. El día de hoy vamos a estudiar el tema 13, referentes, anáfora, catáfora y elipsis, en el área de razonamiento verbal. Los referentes nos dice que son palabras o frases que dentro de un texto aluden a otras palabras que ya han sido mencionadas o que se mencionarán posteriormente. Estas palabras que cumplen, nos dice la función de referentes. Aquí el referentes o también llamado referencia. La referencia o deisis es un mecanismo de sustitución que se utilizan para evitar la redundancia en los textos. Los elementos anafóricos y catafóricos son los más conocidos y permiten la reaparición de un referente en el texto mediante sustitutos. Puede ser pronombres, adverbios, etc. Clases de referentes, y los referentes que vamos a estudiar el día de hoy son la anáfora, la catáfora y la elipsis. ¿En qué consiste la anáfora? Anáfora es la relación existente entre un elemento del discurso y otro elemento del mismo discurso que ha aparecido formulado anteriormente. Ejemplo, ayer llegaron Luis y Ana. Él está muy contento de haber vuelto. ¿Sí? Entonces, acá, como bien se explicó, que referentes o referencia nos dice acá que permite obviarla aquí el nombre aludiendo por otra palabra, se puede decir más claro, más entendible, para nosotros no estar o no caer en la redundancia. En catáfora, un elemento que permite a otro que aparece, formulado posteriormente, fenómeno menos frecuente que la anáfora. Ejemplo, le di el libro a Conchi. En elipsis es la omisión de un elemento por encontrarse sobreentendido. Ejemplo, los chicos salieron o se pusieron a jugar en el patio. A continuación vamos a analizar, ¿sí? Cada clase de los referentes con algunos ejemplos para poder entenderlo. Anáfora y catáfora, dice. Aquí nos dice señalan realidades que están dentro del enunciado. Anáfora. Como bien se mencionó, dice que se sustituye una palabra que ya ha aparecido en el texto. Dice, Juan cogió un libro y se lo llevó. ¿Sí? Entonces, acá ya se sobreentiende acá con este artículo que se lo llevó, ¿qué se lo llevó? Pues el libro, ¿correcto? En catáfora dice la palabra que se sustituye a un no aparecido en el texto. Él era el mejor de los tres. ¿Sí? Entonces, acá está aludiendo que él era una persona mejor, ¿sí? Una persona mejor que está señalando a cualquiera de sus amigos, hermanos, etc. Dice, mi hermano siempre nos hacía reír. ¿Ya? A ver. Catáfora. En la catáfora es un elemento del discurso que anticipa lo que se dirá a continuación. Por ejemplo, por su parte, Daniel no respondió. El pronombre su está refiriendo a algo que aún no se dijo, ¿sí? Daniel. Es uno de los procedimientos de cohesión textual, es decir, las formas que elegimos para que un discurso pueda percibirse como una unidad y se eviten las reiteraciones. Las anáforas y catáforas pueden ser, nos dice acá, como ya se lo había mencionado, pronombres, adverbios o conjunto de palabras y se utilizan tanto en el lenguaje escrito como en el oral. ¿Cómo distinguir la catáfora de la anáfora? En la anáfora la información aparece antes. En la anáfora, por ejemplo, está muy cansada, por eso no quiso venir a la fiesta. La anáfora, eso se refiere a algo que ella mencionó en la primera parte de la frase, que está muy cansada. Y en la misma frase, sin anáfora sería, no quiso venir a la fiesta porque estaba muy cansada.
En la catáfora nos dice la información aparece después. Y la información que está siendo anticipada por la catáfora se denomina consecuente. Y la palabra que forma de la catáfora se denomina sustituto catafórico. Ejemplo, llegaron dos personas, Juan y Carlos. La catáfora, dos personas. Se refiere a una información que aparecerá después. Era Juan y Carlos. Ejemplos de catáfora. En los siguientes ejemplos, la catáfora está con rojo y la información que representa está en negrita. Le dije que no a Martín. ¿Sí? Entonces acá ya, como bien se había mencionado que la catáfora estaba en color rojito, que le dijo no a quién, a Martín. A ver, dice, todos los elementos de la escenografía están preparados. ¿Qué están preparados? Entonces acá están los muebles, las lámparas, las alfombras y los cuadros, que hace referencia a este conjunto de objetos. Se mostró algo repugnante. A ver, en el siguiente ejemplo, se mostró algo repugnante. Una araña disecada. ¿De qué estamos hablando? De una araña. ¿Qué se mencionaba? Que estaba algo repugnante. En el siguiente ejemplo nos dice, por eso no quiero ir, porque siempre pierden el tiempo. A ver, ¿a qué nos hace referencia acá? Al tiempo. O sea, la persona que quizás no quiere ir es porque pierden el tiempo, puede ser en esa reunión que lo están invitando. Y entonces hace acá el color rojo, entonces sería acá la función que cumple la catáfora. En la siguiente dice, hay que poner en la mesa para cuatro personas que nos están ya anticipando, que son nosotros dos, papá y mamá. En el siguiente ejemplo, él es el ganador, el hombre de la camisa azul, ¿sí? Que está señalando, entonces acá está utilizando lo que es un pronombre y hace referencia a la persona que fue el ganador. El otro referente, que es la elipsis, nos dice que las elipsis consisten en la omisión de palabras sintácticamente necesarias, pero que no entorpecen la fluidez del enunciado. Se usa la coma para indicar el lugar donde iría la palabra suprimida. Ejemplo, Joaquín estudia redacción, Vicente, comunicación. En la segunda proposición del ejemplo se omitió la palabra estudia. Sin embargo, no se perdió el sentido del enunciado. ¿Sí? Entonces, es lo que nos está indicando la elipsis, que nos dice, se omite una palabra o conjunto de palabras que estas ya se sobreentienden. A ver, en el siguiente ejemplo nos dice, iré a Francia el mes próximo. Elipsis dice, yo iré a Francia el mes próximo, que está hablando ya de una persona, ¿sí? Entonces, aquí en el primer ejemplo se está suprimiendo ya de la persona, de la primera persona. Entonces, sobreentiende, iré a Francia el mes próximo. ¿Quién habla? De una persona. Ya no es necesario colocarlo en yo. Entonces, acá se está omitiendo y se está viendo acá lo que es la elipsis. A ver, en el siguiente ejemplo nos dice, Luisa trabaja mucho, pero Pedro más. A ver, ¿cuál sería acá la elipsis? Luisa trabaja mucho, pero Pedro trabaja más. ¿Sí? Acá entonces nos está aclarando en la primera y vemos la figura literaria o la elipsis que se está utilizando. A ver, los niños nadaron en la piscina, los mayores en el mar. La elipsis, los niños nadaron en la piscina y los mayores nadaron en el mar. ¿Sí? Acá que se está empleando la letra y o llamado también conector. A ver. Aquí entonces, para entenderlo, nos dice que la elipsis consiste en la omisión de palabras sintácticamente necesarias, pero que no
entorpece la fluidez del enunciado. Se usa la coma para indicar el lugar donde iría la palabra suprimida. Aquí otro ejemplo, dice, Joaquín estudia redacción, Vicente comunicación. ¿Sí? Entonces acá, como se dice que se está suprimiendo ya, bueno, no se está mencionando este verbo, simplemente ya se está colocando el punto y coma y que se sobreentiende qué es lo que está haciendo Vicente. En la segunda proposición del ejemplo se omitió, nos dice acá la palabra estudia, sin embargo, no se perdió el sentido del enunciado. El ministro informó la planificación a seguir. Además, los actores que participaron del proyecto. ¿Sí? Acá nos dice indiquen las elipsis aplicadas. Entonces, aquí que nos dice que informó la planificación a seguir. Además, los actores que participarán del proyecto, quiere decir las personas que van a estar involucrados dentro de esta planificación. ¿Correcto? Entonces, que se está ahí suprimiendo y como se dice en la elipsis, no pierde el sentido de la oración. Aquí nos muestra así, de diferentes formas, los ejemplos pueden estar, chicos. No solamente de una idea, sino también de diferentes formas. Acá nos dice idea completa y acá elipsis, o sea, quiere decir lo que se ha omitido. Nos dice, él irá al cine y Camila irá al teatro. En elipsis dice, él irá al cine y Camila al teatro, ¿sí? Entonces acá la idea ya se ha omitido la palabra irá para ello no estar repitiendo. Tú hablas inglés, pero Pedro no habla inglés. Bueno, es la idea completa, pero en elipsis dice, tú hablas inglés, pero Pedro no. ¿Sí? Pero ambas ideas se sobreentienden. Pero como dice acá en la elipsis, se omite una palabra o conjunto de palabras, ¿sí? Pero estas al final también se sobreentienden. Tu conferencia fue más interesante que la conferencia de tus compañeros. En elipsis, tu conferencia fue más interesante que la de tus compañeros. Se omitió la palabra conferencia. Alejandro viene, pero Carla no sabe cuándo vendrá Alejandro. Alejandro viene, pero Carla no sabe cuándo. ¿Sí, chicos? Entonces, aquí tener cuidado, tener en cuenta en los referentes de la anáfora, catáfora y elipsis. Y por último, nos dice una elipsis, supresión de un elemento sobreentendido por el contexto. A ver aquí en un pequeño verso. La noche oscura, tibia y alientada por el sonido de las cigarras. Niña hermosa de cabellos de oro. ¿Sí? Entonces, acá vemos de diferentes contextos estos referentes. Gracias, Grupo Pascal. Espero que les sirva para poder completar su libro.